Bienvenidos a su magazine, Hablando Claro, con V-Ladies. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a este programa, Hablando Claro con V-Ladies. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del desempleo en Colombia. Para eso tenemos en el día de hoy dos invitados muy especiales. Ellos son Pedro y María Victoria. Bienvenidos, es un placer para nosotros tenerlos aquí en nuestro set el día de hoy. Muchas gracias, Vile, por tu invitación. Muchas gracias, V-Lady. Bueno, Pedro, queremos que nos cuentes un poco acerca del desempleo en Colombia. Cuéntanos un poco más, empápanos de esta información. Así es, amiga, hablaremos del desempleo, que en otras palabras es la parte de la población que estando en edad, en condición y disposición de trabajar, carece de un puesto de trabajo. María Victoria, existen 5 tipos fundamentales de desempleo que se clasifican en términos comunes como graves, momentáneos, nuevas oportunidades, estacionales e inmediatos. Por favor, ¿por qué no nos hablas acerca de este tema para que nuestros televidentes se identifiquen un poco más en estos grupos? Muchas gracias, Vilady, por la invitación. Así es, vamos a hablar de la clasificación del desempleo, que es algo muy común y a veces desconocemos estos términos, como el desempleo estructural, que es el más grave. Es un desempleo que tiene un desajuste técnico entre la oferta y la demanda de trabajadores, donde los puestos de empleo que requiere una economía son inferiores a la cantidad de gente que necesita trabajo. El desempleo cíclico consiste en la falta de trabajo durante un momento de crisis económica. Se trata por lo general de periodos no demasiado extensos en el tiempo y se revierten junto a la reactivación de la economía. Tenemos un desempleo friccional, es cuando la vacante no llena los requisitos o las necesidades del trabajador o viceversa y no se logra un común acuerdo entre estas dos partes. Un desempleo estacional es aquel que varía con las estaciones del año. Tenemos un ejemplo, los agricultores tienen su tiempo para hacer sus cultivos. El desempleo abierto son personas que no trabajan durante la semana de referencia, pero buscaron activamente un nuevo empleo y estaban disponibles para trabajar de inmediato. Pedro, cuéntanos de un tema que se escucha mucho en todos los medios de comunicación acerca de la economía informal en Colombia. ¿Qué nos puedes decir? Sí, claro, de hecho es algo muy común, ya que se denomina economía informal a la actividad económica no ilegal, oculta por razones de evasión fiscal o de control administrativo. Por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado o la venta ambulante espontánea. Es decir, que los factores que estimulan la informalidad se deben en muchos casos a los impuestos, reglamentaciones, falta de competencia, demanda, corrupción y oferta de empleo formal. Toya, ¿hay cifras actuales de la informalidad en Colombia? Sí, precisamente la informalidad en Colombia es uno de los fenómenos más difíciles de erradicar en nuestro país. Según dijo el ministro de Hacienda en una conferencia que tuvo precisamente en la Universidad del Rosario, explica que en las 23 áreas metropolitanas pasó de 58.2 en el 2018 a un 50.2% en el año pasado. Y esto no ha sido por casualidad, sino por las políticas aplicadas en reducción de impuestos a la nómina en inversión y educación. 8 de cada 10 personas en el campo colombiano que realizan alguna actividad laboral en el campo están en informalidad, es decir, tienen un empleo que les permite generar ganancias económicas, pero no es un empleo formal. El énfasis de esta cifra es mayor porque tradicionalmente el campo ha tenido tasas de desempleo más bajas que en el resto del país. Se puede decir que el 5.1 versus al 5.9% en el trimestre de febrero-abril, lo que podría llevar a descuidar el hecho de que el empleo que hay en su mayoría es informal, con esta cifra que te estoy relevando. Toya, me parece muy interesante toda la información que nos está suministrando en el día de hoy. Por otro lado, Pedro, ¿qué tal si nos hablas un poco acerca de los efectos de la informalidad? Claro, pueden existir efectos de la informalidad tales como desprotección social, exclusión financiera, reducción de las finanzas del Estado, aumento de las demandas sociales, desorden urbano e invasión del espacio público, mayor presión fiscal sobre los sectores formal,
y la deserción escolar. Pedro, con esto podemos decir que es importante aclarar que existe una diferencia entre sector formal e informal, más allá de la noción de un menor cumplimiento de las regulaciones. Es, por llamarlo de alguna manera, su filosofía, ya que para el productor formal su objetivo es la maximización de la utilidad, mientras que para la informal la meta es la generación de un ingreso que permita la subsistencia. Toya, ¿qué me puedes decir de la economía subterránea en Colombia? La economía subterránea, definida ampliamente como aquella asociada con actividades al margen de la ley de un país, es de particular relevancia en Colombia, debido al alcance que tiene la economía del narcotráfico y la economía informal, de la legislación fiscal y laboral. Mercado negro o economía subterránea son términos para describir la venta clandestina e ilegal de bienes, productos o servicios. Toya, ¿y qué dice el DANE con toda esta problemática? El DANE estima medición de peso de cultivos ilícitos cercanos al 0,5% del Producto Interno Bruto. El 30% de riqueza de los colombianos en los últimos 100 años son generados por el narcotráfico. El narcotráfico genera entre el 6 y el 8% del Producto Interno Bruto. El costo sobre las finanzas públicas es aproximadamente de 102.000 millones de pesos. Gracias, Toya. Y hablando un poco más acerca de la economía subterránea, Pedro, ¿cuáles son sus efectos? Bueno, los efectos de la economía son la distorsión de las estadísticas nacionales y el planteamiento de las políticas macroeconómicas, el debilitamiento de la industria por competencia desleal, mayor desempleo, el surgimiento de empleos ilícitos, incremento de violencia y otras actividades ilegales, cultura del dinero fácil. Bueno, para terminar, un dato muy importante: en Bogotá ocupó el segundo lugar del desempleo durante los primeros 6 meses del año, con el 11.1%. Sin embargo, esta cifra disminuyó sutilmente en comparación con el primer semestre del 2017, cuando alcanzó el 11.2%. A pesar de esto, la tasa de ocupación para la capital del país para este semestre fue de un 61.2%. A su vez, las regiones del Pacífico, Oriente y el Caribe registraron tasas de desempleo del 10.1%, del 9.8% y del 7.5%. Bueno, y para concluir este tema, los sectores que más dinamizaron la economía entre abril y junio del 2018 fueron los servicios comunales, los sociales y personales, la explotación de minas, canteras y suministros de electricidad, gas y agua, así como el comercio, hoteles y restaurantes. Gracias a mis invitados estrella por acompañarnos en el día de hoy, a nuestro camarógrafo Pablo y director de producción Gerson, a nuestro director Álvaro Paternina por sacarnos sonrisas en clase con esta explicación de este tema. Y bueno, y esperamos que a nuestros televidentes les haya gustado mucho y que hayan aprendido mucho de este tema que fue tan interesante para hoy. Y a nuestros queridos invitados, que fue un placer tenerlos acá en nuestro set el día de hoy. Gracias, Milady, a ti por invitarnos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¡Chao! Y esto fue todo por hoy en Hablando Claro con Miladies.